Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Él se casó conmigo para cubrir lo que en realidad era. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com o pueden hacerlo al Instagram donde me encuentran como Cuéntame tu historia 16. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza cuando yo conocí a mi ex esposo, que es el padre de mis hijos. Cuando yo lo conocí, él tenía 25 años y yo tenía 26. Él era es un hombre muy tímido, es muy serio, muy callado. Cuando yo lo conocí, era pues que casi tenía que abrirle la boca para que le salieran las palabras. Y esto fue lo que hizo que yo me enamorara de él. Él era una persona muy seria, no era como los demás chicos con los que yo había salido. Él era, como les dije, muy tímido y esto pues era lo que me gustaba de él. Al principio fue un poco difícil poder hablar con él, conocerlo, porque era pues que yo le hacía preguntas y él me las contestaba, pero pues así, no, él no me preguntaba nada, era como que no tenía ni el más mínimo interés en mí. Y esto la verdad pues me decepcionaba un poco, porque era como que era solo yo, pues era como que si solo, no sé, era como que estuviera hablando con una pared o algo, él sí, no sé, entonces sus respuestas eran bien evasivas. Llegué a un punto en que no sabía si seguir intentando conocerlo más para poder llegar a tener una relación con él o no, o alejarme, porque como les digo, él era muy tímido, entonces me costaba mucho hablar con él. De un momento a otro, porque yo lo conocí donde trabajábamos, de un momento a otro entró un compañero a trabajar, era el nuevo, y entonces pues él se llevó muy bien con él. Él se llamaba Antonio, mi ex esposo. Entonces pues él se llevó muy bien con este nuevo compañero de trabajo. La verdad es que llegué hasta a sentir celos porque con él conversaba más. En cambio conmigo pues no, era como que llegó el nuevo y él se olvidó que yo existía. O sea, antes de que él llegara pues era yo la única persona con la que él hablaba poco, pero hablaba. En cambio cuando llegó este nuevo compañero pues toda su atención se fue para él. Entonces pues yo ya me había dado por vencida, yo dije, bueno, ¿será que no le gusto, no le intereso? Entonces para mí pues era ya mejor dejar hasta ahí ese tema y no insistirle más. Pero bueno, en realidad yo no dejaba de pensar en él, o sea, lo veía todos los días en el trabajo y no sé, era pues que cada vez me gustaba más. Pero aún así pues no trataba de meterme con él, de buscarlo. Cuando pues yo ya había dado todas mis esperanzas por perdidas, él se acercó a mí, empezó a hablarme de nuevo, me dijo que lo disculpara por su comportamiento, porque antes pues yo siempre trataba de hablar con él, de hacer conversación y que él pues siempre se mostraba tímido conmigo, poco interesante a la conversación. Bueno, me pidió disculpas y que me dijo que pues para que de verdad yo viera que él estaba arrepentido, que me invitaba a comer, que le gustaría pasar conmigo pues un bonito momento, que me invitaba a comer, que si después podíamos ir al cine o ver qué hacíamos. Esto me puso muy contenta, pues no lo pensé y le dije que sí, que estaba de acuerdo en que fuéramos a comer, que fuéramos al cine, que hiciéramos lo que él quisiera. Que pues yo me gustaba pues la idea de compartir con él. Entonces así fue, quedamos de salir a cenar el fin de semana. Y bueno, cuando estábamos cenando pues él me besó, yo estaba muy muy feliz, muy contenta la verdad, porque no me lo esperaba de él, porque como les dije, él era una persona muy muy tímida.
y que de un momento a otro él hiciera esto conmigo, pues la verdad me hacía sentir muy especial. Después de eso salimos a comer otras 2 veces más y él me pidió que fuera su novia. Ahora que lo pienso, todo fue muy rápido, pero como yo estaba muy enamorada de él, le dije que sí. Después de 2 meses de ser novios, me pidió que nos casáramos. Como les digo, ahora que lo pienso, todo fue muy rápido, pero yo en ese momento estaba embobada con él y le dije que sí, que aceptaba casarnos. Entonces, en menos de un mes, nosotros planeamos la boda y ya nos estábamos casando. Mi familia estaba contenta, pero muy admirada de que todo hubiera pasado tan rápido. En cambio, la familia de él estaba muy, muy contentos. Me decían que yo era una muchacha muy bonita, que estaban muy felices de que su hijo me hubiera encontrado, etc. El mejor amigo de él se llama Ramón. Bueno, el que era su mejor amigo. El compañero que había entrado que les comenté antes. Él pues eran muy amigos, entonces pues cada que salía me decía voy a salir con Ramón. Todo, él siempre salía con Ramón, siempre estaba con Ramón. Yo sí a veces Antonio no me respondía, que era Antonio mi ex esposo, yo le llamaba a Ramón y él me contestaba y me decía sí, aquí está, te lo paso. Entonces pues, bueno, volviendo al tema, nuestro matrimonio era muy bonito. Al principio pues era muy bonito, todo color de rosa. Él era muy atento conmigo, pero lo único que no me gustaba es que a veces me decía, bueno, yo le decía, mira amor, salgamos, quiero ir a comer, vamos a pasear, vamos a visitar a tu familia o a la mía. Y él me decía, no, tengo que salir con Ramón. Después yo le decía, bueno, salgamos mañana. No, yo mañana tengo que salir con Ramón. Tengo que acompañarlo a hacer X cosa. Entonces, pues eso era lo que no me gustaba. Dentro de nuestra casa él era muy cariñoso conmigo. Era un amor. Pero ya si yo le decía que saliéramos, no. Él tenía que hacer cosas siempre con Ramón. Esto no me gustaba. Peleábamos mucho por eso. Porque yo le decía que le dedicaba más tiempo a Ramón y no a mí, que yo era su esposa. Que yo entendía que él fuera su mejor amigo, pero que también Ramón entendiera que yo ahora era su esposa y que obviamente pues quería pasar del tiempo con él. Y bueno, todo seguía igual. Él pues yo, aunque sí hablara con él, pues las cosas no mejoraban. Él siempre seguía saliendo con Ramón y yo pues me quedaba en la casa. Cuando yo visitaba a la familia de él, a veces mi ex suegra me llamaba y me decía que fuera a comer con ellos. Se admiraban de que yo fuera yo sola y que no viniera Antonio conmigo. Ellos me decían que si todo estaba bien, entonces pues yo siempre les decía que sí, pero en una oportunidad pues no podía más y le conté a mi ex suegra lo que estaba pasando. Ella se molestó y me dijo que ella iba a hablar con él para tratar de hacerlo entender que no estaba bien que solo le dedicara su tiempo pues a Ramón. Cuando esto sucedió, Antonio se enojó mucho conmigo porque me dijo que yo no tenía por qué andar ventilando nuestros problemas, que no tenía por qué ir a hablar con su mamá. Yo le dije que simplemente ella me había preguntado que si todo estaba bien y que yo pues en mi desesperación de que no hallaba qué hacer, le había comentado a su mamá que él pues prácticamente le daba toda su atención a Ramón, fuera de casa obviamente, porque en nuestra casa pues él era distinto. Cuando estábamos por cumplir 1 año de matrimonio, nos dimos cuenta que yo estaba embarazada. Él estaba muy contento, pero no quería que lo hiciéramos público, que no le contáramos a nadie. Yo le decía que era ilógico que yo no le contara a nadie porque pues estábamos casados, no era que éramos amantes, que nos teníamos que esconder. Él me decía que no, que por el momento no le dijéramos a nadie, ni a mi familia, ni a la de él. Bueno, pues para esto yo me quedé en casa y él seguía trabajando, con Ramón obviamente en el mismo trabajo. Entonces pues yo respeté su decisión y no dije nada. Cuando yo ya estaba por cumplir 3 meses de embarazo,
Yo le dije que si era hora que les pudiéramos decir a nuestras amistades, a nuestras familias que estaba embarazada. Él me dijo que no había necesidad de por qué contarles, que ya se iban a dar cuenta cuando me vieran, pues que me creciera el estómago, etcétera. Yo le dije que no, que siempre le daba gusto en todo, pero que esta vez no, que ya era hora de que nuestras familias y nuestras amistades pues se enteraran de que yo estaba embarazada. Así fue, pues organicé una comida en mi casa, bueno, en nuestra casa. Invité a su familia, a mi familia y a nuestras amistades más cercanas. Obviamente le dije que invitara a Ramón, pero para esta vez él no quiso invitarlo. Dijo que no, que Ramón iba a estar ocupado y que no podía venir, etc. Entonces, pues no se me hizo raro. Yo dije, está bien que no venga. Un día antes de que fuera el almuerzo que yo había preparado para notificarles que estaba embarazada, fui donde mi ginecólogo y mi sorpresa fue de que estaba embarazada de gemelos, que estaba esperando a 2 bebés. Esto me llenó de mucha alegría y él también se alegró mucho. Hace mucho tiempo que yo no lo veía tan contento con una noticia. Él estaba muy feliz de que fueran 2 bebés. Entonces, bueno, llegó el día de que les íbamos a contar a nuestras familias. Todos estaban muy contentos por nosotros. Pero podía ver en la cara de mi ex suegra, no sé, como una decepción. No tal vez por la noticia, sino hacia su hijo, hacia Antonio. Pero no me opacaron la fiesta, o sea, estábamos muy contentos todos, pasamos un momento muy, muy bonito. Con el pasar del tiempo, yo pues, por mi embarazo, que era doble, pues me dijeron los doctores que era mejor que pasara más tiempo pues en cama, reposando, para evitar pues cualquier desgracia en mi embarazo. Entonces pues era Antonio el que salía a hacer compras, si yo necesitaba salía él. Yo prácticamente me la pasaba en la casa. Entonces mi familia y la familia de él, cuando querían venir a verme, pues me querían ver, tenían que venir a mi casa. A veces, antes de que yo quedara embarazada, Ramón venía seguido a visitarnos, venía a comer con nosotros. Pero cuando yo quedé embarazada, pues ya no vino más a la casa. En una oportunidad le pregunté a Antonio que por qué Ramón ya no venía y me dijo que porque estaba muy ocupado, que tenía más trabajo, me dio 1000 excusas. Yo dije que bueno, que estaba bien. En una oportunidad que yo fui al ginecólogo a mi revisión, después quise darle una sorpresa a Antonio en el trabajo. Y fui y no le dije nada. Cuando yo llegué, Ramón estaba saliendo a hacer unas comisiones del trabajo y se me quedó viendo muy admirado y me saludó y yo le dije que cómo estaba, que porque ya no había ido a la casa y él no sabía ni qué decir, me dijo estaba ocupado y me dijo que no sabía que yo estaba embarazada. Y yo le dije como que no sabía si pues era muy amigo de Antonio, era obvio que Antonio se lo tuvo que haber platicado, ¿no? Comentado. Y me dijo que no, que tal vez Antonio por el trabajo se le había olvidado decirle que yo estaba embarazada. Luego salió Antonio y se puso muy pálido cuando me vio hablando con Ramón. Incluso se molestó porque yo había ido a su trabajo sin haberle comentado antes. Y me dijo que me fuera para la casa. Entonces, bueno, en vez de una sorpresa bonita, pues todo se arruinó porque él se enojó y me mandó para la casa sola. Cuando llegó en la noche, estaba muy molesto. Me dijo que yo no tenía por qué ir al trabajo sin avisarle. Entonces, en ese momento yo pensé que quizás tenía un amante ahí en el trabajo. Y bueno, yo me sentía mal, pero pues trataba de no darle importancia para no afectar a mis bebés. Pasaba el tiempo y bueno, pues nuestra relación empezó pues a tornarse más fría. Yo no sabía si era porque, no sé, tal vez estaba preocupado por mi embarazo, etc.
Él pues casi siempre a veces discutíamos mucho y yo seguía con la idea de que él tenía una persona en el trabajo. Llegó pues el día en que nacieron mis bebés, tuvimos una niña y un niño. Él estaba muy contento. Todos estábamos muy felices por el nacimiento de nuestros hijos. Incluso Ramón llegó, le llevó regalo a mis hijos, a mí. Y bueno, Antonio, no sé, él seguía molesto conmigo. Y bueno, pues yo, como les dije, seguía con el pensamiento de que él tenía una persona en su trabajo. Luego, después de que nacieron mis bebés, pues mi ex suegra se vino a mi casa a ayudarme, a cuidarlos, porque mi mamá no podía porque ella trabajaba. Entonces mi ex suegra vino a ayudarme. Ella pues siempre estuvo ahí para mí. Y en cambio Antonio pues a veces no quería estar en la casa cuando eran los fines de semana. Decía que no, que tenía que salir. Y siempre decía que tenía que salir con Ramón. Entonces pues yo para esto, para mí pues ya era obvio que él tenía un amante. Ya no solo lo pensaba, sino que pues era como que ya lo había, ya pues era acertado que él sí tenía un amante. Pero yo no sabía quién era, yo le revisaba el teléfono pues y no encontraba nada que me llevara a saber quién era. La mamá de él, a escondidas mías, yo muchas veces me di cuenta que estaban discutiendo. No escuchaba muy bien lo que decían, pero siempre escuchaba como así en voz baja que discutía con él. Incluso, bueno, en una oportunidad escuché que le decía que él tenía que dejar de hacer eso, que se tenía que centrar en mí, que era su esposa y en sus hijos. Él le decía que no podía, que él me amaba, pero que también amaba a esta otra persona. Nunca mencionaron nombres. Entonces, bueno, yo me molesté con mi ex suegra porque era pues que ella sabía que Antonio tenía un amante y que aún así nunca me lo habían dicho. Entonces, en una oportunidad yo ya no pude más, que ya no pude quedarme más tiempo callada y le dije a mi ex suegra que quién era el amante de Antonio, porque yo ya sabía que él tenía un amante. Ella me dijo que como me había enterado, yo le dije que eso era lo de menos, que quería saber quién era la mujer que me estaba robando a mi esposo. Ella se puso a llorar, estaba muy decepcionada y me dijo que eso era lo peor, que no era una mujer, sino que era un hombre con el que Antonio me estaba engañando. Obviamente pues esto era peor porque no era con una mujer, sino que era con un hombre. Entonces, cuando Antonio llegó en la noche, yo le dije que ya sabía todo, que él me estaba engañando con Ramón. Y él me dijo que como me había enterado, yo le dije que su mamá me había dicho, porque pues yo le dije que ya sabía que él tenía un amante. Bueno, un amante, pero que para mí era una mujer. Y que su mamá me dijo que no, que era Ramón. Él se molestó mucho con su mamá. Y obviamente me pidió disculpas. Me dijo que sus intenciones no eran lastimarme. Yo le dije que pues que eso lo hubiera pensado desde antes. Porque pues para esto ellos eran pareja, eran amantes desde antes de que él y yo fuéramos novios. Era como que si yo era el amante. Él me dijo que él lo había hecho porque su familia pues ya sospechaban que él y Ramón tenían algo. Pero para tratar de distraerlos, él me había hecho su novia, se había casado conmigo, para que así pues la familia ya no lo molestara. Y que Ramón se había molestado cuando yo había quedado embarazada porque él le había dicho que nosotros casi no teníamos intimidad. Y que por eso pues Ramón se había molestado. Y que obviamente por eso se había admirado al verme embarazada, porque él no le había dicho nada. Porque no lo quería hacer sentir celoso. Él me dijo que en realidad sí, él me amaba, que yo le gustaba, que me quería mucho. Pero que también quería a Ramón, que también lo amaba, porque en realidad él era bisexual, le gustaban pues tanto hombres como mujeres, que él pues sus intenciones nunca fueron lastimarme,
que él me lo quería decir, pero que no encontraba la manera ni cuándo decírmelo. Obviamente yo le pedí que se fuera de la casa porque me daba asco con tan solo verlo, que no quería saber absolutamente nada de él. Obviamente mis bebés estaban de meses, no sabían pues lo que estaba pasando. Yo lo único que pensaba era que cuando crecieran mis hijos, cómo yo les iba a decir que su papá y yo no estábamos juntos porque su papá pues estaba con otro hombre. Eso era lo que más me comía mis pensamientos, porque no sabía cómo iban a reaccionar mis hijos, cómo yo les iba a explicar. Cuando esto se supo, mi familia pues quedó muy admirada. No sabían pues cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y pues nadie lo podía creer, nuestras amistades, nadie, porque él pues ante los ojos de los demás lo supo cubrir muy bien casándose conmigo. Pero pues su familia, que eran los que lo conocían, pues ya sabían. Yo pues nunca me esperé de que fuera Ramón, el amante. O sea, yo me esperaba a una mujer, pero no fueron así las cosas. Ha pasado alrededor de 2 años desde que él y yo nos separamos. Yo no lo quiero ver desde que él se fue. Solo lo he visto muy pocas veces, cuando fue que firmamos nuestro divorcio, para ver cómo nos íbamos a ver con los hijos, cuando él los iba a tener, yo, la manutención, etc. Él me deposita a mí en mi cuenta bancaria. Entonces pues para darme el dinero yo no lo tengo que ver. Él ve a los niños cuando yo lo llevo a la casa de mi ex suegra, porque yo no lo quiero ver. Siento una decepción muy grande, siento asco, porque cuando estaba con Ramón también estaba conmigo y no lo perdono todavía por esto. Él pues siempre trata, no sé, de mandarme mensajes, a veces me quiere llamar, pero yo le digo que no, que yo no tengo nada que hablar con él, porque yo no lo quiero ver. Estoy muy decepcionada de él, estoy muy enojada aún. No sé cuándo lo vaya a superar, sinceramente. Él siempre trata pues la manera de que yo lo perdone, de que él no me quería hacer daño, pero sí me hizo mucho daño, porque yo siento que me usó para tapar lo que él en realidad era, para que la gente no supiera lo que él era, pues lo que él es, que es bisexual. Y yo solo espero algún día poder superar eso, y que cuando mis hijos se den cuenta de lo que en realidad pasó con sus papás, pues que no lo rechacen, porque al final de cuentas es su padre. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com, o puedes hacerlo en el Instagram, donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.